Hola, hola. Ya vamos a empezar a transmitir. Bien. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Tu espacio, ya sabes que los espacios los hacemos nuestros, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos los que me han estado siguiendo, los nuevos seguidores. Gracias por compartir este contenido que publico, así que quiero compartir yo con ustedes porque se me hace algo muy importante. Así lo ha sido para mí, siempre se los digo y solo compartir contenido que para mí ha sido de apoyo en mi proceso terapéutico y en mi proceso de vida. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días para las que nos están viendo y los que nos están viendo también. El día de hoy es un programa muy especial porque, como siempre, tengo invitados especiales. En esta ocasión tengo una invitada a la cual admiro muchísimo. Es una amiga con la que me ha tocado pues, vivir experiencias de desarrollo personal, de crecimiento personal, vivir experiencias también de vida en la cual nos hemos compartido. He estado muy cerca de ella participando también en su programa, en el programa Tuyo y de Gaby, Entre Mujeres. Ha sido una experiencia bien bonita también poder compartir sobre esa línea que es empoderar a las mujeres, ¿no? Y el día de hoy el tema para hablar con ella es el poder lo tienes tú, y este tema es súper especial porque, chaca, chacha, lo voy a mostrar por acá. ¿A qué cámara, Agustín? Ay, a la grúa, ok. Ahí está la grúa. No, este tema lo elegimos precisamente para hablar sobre el libro que Pauni escribió, que es un libro, así tiene por título, El poder lo tienes tú. Y a mí me encantó este libro porque pareciera una frase que hemos escuchado en ocasiones, ¿no? Que nos repiten. Tú tienes el poder de tus pensamientos, que eso es lo que parte de lo que vamos a hablar. El poder lo tienes tú, es que tú tienes el control de tu vida, es que Y lo escuchamos a veces tanto como el tema de la autoestima en ocasiones. Ay, sí. que como que lo desvalorizamos, ¿no, Pauni? Y cuando yo te estaba escuchando, obviamente ya leí el libro, lo he leído varias veces, por cierto, es bastante digerible, es como estar hablando contigo, así, literal. Sí. O sea, es como estar hablando contigo y me ha dejado tanto este aprendizaje sobre mis pensamientos, ¿no? Sobre de verdad, el poder lo tengo yo. Y eso, creérnosla y sabernos, saber que tenemos ese poder, Pauni, o sea, nos empodera de una manera impresionante. Bienvenida, Pau. Ay, muchas gracias. Y como dice Cintia, me encanta que pues ya tenemos tiempo de conocernos Sí. por otras circunstancias y después hasta llegar a ser amigas, Ajá. colegas y Sí. bueno, un sinfín de cosas. Y como dices, ¿no? Esta parte de yo encantada de estar en tu proyecto, pues has estado en míos también y eso es lo que me gusta, ¿no? El poder compartir y ser parte de ese tipo de cosas, ¿no? Y pues yo encantada de estar aquí, de compartir lo que dices del libro y fíjate que es algo bien curioso. Ajá. Que me han dicho otras personas, es que es como que estoy platicando contigo. Sí. Siento, las personas que me conocen, o sea, y que han leído el libro, dicen, es que te escucho, o sea, pareciera que el libro me está hablando, pero a través de Pauni, me dicen, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, creo, y también una cosa que dices que el decirte, el poder lo tienes tú en diferentes aspectos, o sea, a mí me sucedió que hay personas que lo han leído y en situaciones muy diversas, que perdieron a un familiar, que terminaron una relación, que iban a poner un proyecto, y yo así, cuando me decían como su situación en lo que estaban y que al leerlo lo que les ayudó, y yo decir, ay, yo no tenía ni pensado que en eso específico te fuera a ayudar. Sí. Entonces yo creo que también es el poder que también tiene ese libro Claro. y pues también el poder de haber creído en mí también. Y esto que acabas de decir es, o sea, ¿cómo lo puedo decir? El significado de un buen libro. Ay. De un buen libro que te apoya en lo que estés viviendo, que te puede apoyar en cualquier situación, en cualquier adversidad que estés atravesando, inclusive si no lo estás atravesando de esa, porque a mí me pasó cuando lo leí, digamos que andaba en esos momentos de estabilidad emocional, ¿no? Y mental. Y tenemos rachas. Sí, y lo que hizo fue reforzar el aprendizaje que he adquirido, obviamente también aparte de reforzar, a reaprender también, sobre todo creérmela realmente, que el poder lo tengo yo, el poder de lo que sea en mi vida, ¿no? De mis resultados, de mis pensamientos. Y digo, para seguir hablando de este tema, me gustaría que nos compartieras, Pauni, ¿cómo surge el tema y cómo surge escribir un libro de esto? Sí, de hecho es parte ya lo hago parte de mi propio desarrollo personal.
Y de ese, como esa búsqueda o ese autoconocimiento que tuve yo en su momento, que fue como en el 2016. Y cuando surge lo de esta oportunidad fue a través de un taller. Yo estaba obviamente haciendo talleres para mí, o sea, en lo personal, para unas situaciones que yo traía. Entonces, como dicen, ¿no? La vida te pone a las personas, conoces personas que te llevan a lo que, por ejemplo, ahorita es esto, ¿no? El libro. Sí. Entonces, yo tenía una mentora con la que trabajaba asuntos de desarrollo personal y a mí me gustaba mucho participar en sus talleres. Entonces, abre un taller que es acerca de elaborar un libro y su taller se llamaba Reinas que Inspiran. Y yo dije, no, pues yo ese no, yo paso, yo no. Y cuando ella me invita y me habla por teléfono y me dice, es que mira, sí, es la oportunidad donde tú puedes expresar todo lo que has trabajado. Pero creo que es esta parte del miedo, la vulnerabilidad de decir, no, pero ¿cómo? O a veces que decimos, subestimamos nuestro propio desarrollo personal, ¿no? Nuestro propio crecimiento. Y yo decía, no, yo creo que el libro no es para mí. Y le decía que no, hasta el momento en que, bueno, me convenció, porque fue literal, me convenció. Yo no estaba muy convencida, pero sobre la marcha fui entendiendo para qué era este momento, el momento de empezar a escribir este libro, porque al escribirlo, o sea, sentarte y escribir, era también estar trabajando en mí. Claro. Y decidir es como muy importante y de mucha responsabilidad las palabras que escribes ahí. Porque dices, a ver, eso que yo estoy diciendo, que estoy proponiendo, ¿lo hago? ¿Lo tengo en mi vida? ¿Lo tengo presente en mi vida? Entonces es una responsabilidad muy grande que me hacía reflexionar y la verdad te hace ser alguien mejor. Que si te quedaban cachitos de cosas por trabajar, ahí al momento de escribir, que dicen que escribir es muy terapéutico, pues la verdad que sí. Fue bastante y cada vez que me sentaba, de verdad, o sea, ahorita lo digo y me imagino ahí esa sensación de estar enfrente de la computadora y estar sentada, todo se me cerraba y era nomás estar ahí como en un mundo diferente donde estaba yo con mi propia yo. Expresando, ¿no? Todo lo que quería compartir y decidiendo cómo lo quería compartir para que las demás personas también lo entendieran o les llegara, ¿no? Que te digo que ha llegado de diferentes maneras dependiendo de las situaciones de las personas. Sí, totalmente. Digo, ahorita que estoy leyendo el contenido ya tal cual, me encanta que es muy rico en información. Ustedes dirán, bueno, es un libro delgado, pero el contenido pesa. O sea, sí, pesa en el sentido de que es valioso. Porque, por ejemplo, estaba leyendo ahorita, hace rato recordando, que habla sobre conociendo mis 3 cerebros, ¿no? Y me encanta eso porque además de hablarnos de tu experiencia, nos compartes información, que al menos hasta lo que yo en mi proceso he vivido y también con mis pacientes, etcétera, tratamos de pensar, ¿eso es normal? Y de pronto saber que tenemos estos 3 cerebros, cómo funcionan, cómo se aplica en nuestra vida, decimos, o sea que por eso. Entonces, esta información que brindas también en el libro está fabulosa. Sí. Y que esa información la puse al principio más como informativo, para que se pudiera comprender lo que venía después en el libro, porque son técnicas tan sencillas las que comparto ahí, pero cuando tú sabes de dónde viene o por qué funcionan, le das un significado más grande. Entonces yo sentí esa necesidad de explicar cómo funcionamos desde el cerebro. O sea, cómo ese cerebro también pareciera que tiene vida propia. Y cómo debemos o debemos aprender también acerca de esos 3 cerebros y cómo poder ayudar a que no nos gane, porque de repente nos pueden comer en uno de ellos, que también es un tema, los pensamientos, por ejemplo. ¿Cuántas veces no nos podemos perder en pensamientos y nos genera una sensación que nos puede hasta deprimir? Entonces, o generar ansiedad. ¿Cuánta gente ansiosa es por lo que piensa? Entonces, si aprendes cómo funcionamos a través de estos 3 cerebros y si tú dices, caray, ¿por qué esto de los 3 cerebros? Pues compren el libro, búsquenlo
Y decir que, por ejemplo, uno, ¿cómo es el que nos hace ser reactivos? O sea, el que pareciera que nos pican un botón y el instinto, ¿no? Con el instinto animal, o sea, lo tenemos dentro de nosotros también. Y es parte, ¿no? De ese cerebro primitivo que tenemos y es parte de nuestra naturaleza. Así es. Está para algo y se formó claro. para algo. Ajá. Desconocerlos es genial. Sí, o sea, cuando yo lo estaba leyendo, por eso fue que dije, wow, esto es muy rico en contenido. Y al estar pensando, bueno, al estarlo leyendo, venía a mí esa parte también, lo que mencionabas ahorita de los pensamientos, porque somos lo que pensamos, pues, ¿no? Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y en mi casa hay un letrero donde cuelgo las llaves que dice, somos el resultado de nuestros pensamientos. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo ahí? Porque me lo recuerdo. De hecho, no lo tengo desde hace mucho tiempo, desde que compré el letrero, no se ha borrado hace años. No se ha borrado, por algo no se ha borrado. Pero siempre me lo recuerda, precisamente porque hay ocasiones en las cuales soy una persona que a veces sobrepiensa. Ya lo tengo más controlado. Ajá. Dirían por ahí, eres tú. Culpable. Sí, yo también. De hecho, y muchas personas que nos ven de igual manera están sobrepensando, estamos sobrepensando. Y poderme dar cuenta qué es lo que estoy sobrepensando o parar cuando estoy sobrepensando. Ahorita ya lo identifico, pero antes no lo identificaba y poder decir, a ver, esto que estoy pensando, ¿qué emoción me está generando? Que es uno de los temas que también manejas en el libro. Sí, y de ahí surge ahorita que dices el sobrepensar las cosas. El sobrepensar las cosas no nos va a llevar a nada, más que estar en un estado emocional que no nos gusta. Sí. Y en ese estado emocional estaba yo, por sobrepensar mucho una situación y como dices tú, soy de las personas que sí está mucho en la cabeza, pues, ¿no? En la mente. Entonces, llega esa situación y te sobrepasa. ¿Por qué? Porque no sabes cómo dejarla de pensar, ¿no? Sí. Cómo dejar de estar en ese sobrepensar la situación, que no te va a llevar, como digo, a nada. Y cuando en esta búsqueda mía, como decir, ¿cómo le hago para callarte? O sea, era literal, o sea, estaba como este pleito con mi misma cabeza de decir, ya deja de repetir el casetito porque el CD se va a rayar. Entonces, fue antes de adentrarme a la programación neurolingüística, que después cuando supe de eso dije, con razón, y por eso el tema de los cerebros y todo, ¿no? Sí. Entonces, primero fue una búsqueda muy de ir a internet, de buscar en libros, o sea, cómo hacer, o sea, casi poner cómo paro mis pensamientos, ¿no? Sí. Y bueno, encontré varias técnicas y que las puse en práctica, que ya cuando después entro en todo mi desarrollo personal y aprendo sobre programación neurolingüística y este tema de cómo funciona el cerebro, le di más sentido y ya trabajé otras cosas, pero desde el tema de la respiración, que es una técnica que te la platico ahí, te digo por qué te funciona, o sea, porque tú al cerebro lo pones en un estado preventivo, ¿no? Acerca de algo y empiezas a veces, ¿qué sucede? Empiezo a transpirar, el corazón se me empieza a acelerar, pero todo porque viene de un pensamiento que tengo. Entonces, cuando tú aprendes a controlar esto, en este caso por medio de la respiración, que hay muchas técnicas, tú le mandas esa señal al cerebro de, oye, todo está bien. Y el cerebro dice, ok, sí es cierto. Y se la cree. Que es otro tema que también comento ahí en el libro, ¿no? De que el cerebro se cree literal lo que tú le digas. Entonces, es donde digo, tú tienes el poder de decidir qué decirle, qué información vaciarle, qué tipo de información escuchas, con quién te rodeas, de qué platicas. Y es cuando empiezas a cuidar todo esto. Y me encanta esto que dices porque... a mí me pasa mucho en consulta, observo a mis pacientes y en ocasiones, al igual que yo, también me ha pasado, que creo que no puedo con el pensamiento, que con esa idea que me está rondando de una manera cíclica, ¿no? Así la traigo y la traigo y la traigo ahí. Y lo otro que observo es no sentirse con la capacidad de que realmente tienen el poder de cambiar ese pensamiento, con hacer una respiración. Para eso también es la terapia, ¿no? Para eso, digo, Pauni es coach, por si no lo comenté, pero Pauni es coach y también a través del coaching, las técnicas, como mencionabas ahorita, ¿no? La PNL, cómo te apoyó esas técnicas, esa digamos, de respiración, que al final tú las estabas buscando. Y eso tiene que ver también con tu autoconocimiento, el qué tanto estás
conociéndote y qué tanto te conoces. Ajá. Y al decir, ay, a mí me voy a intentar esto, a veces a lo mejor lo intentamos para ver si nos funciona y lo empiezas a hacer y empiezas a respirar y justo eso le permite al cerebro que en la función ya poder, se relaja y puedes pensar de otra manera. De lo contrario, no puedes pensar de otra manera. Por eso los ataques de ansiedad, por eso los ataques de pánico, porque el cerebro está en ese momento como... y no lo controlas. Exacto, no lo controlas. No hay un control ahí. Y la otra es, no hay un control porque crees, porque no te crees capaz de tener ese control. Así es. Y porque le estás cediendo tu poder, hablando del tema del libro, de que el poder lo tienes tú, tu poder se lo estás cediendo a los pensamientos. Y es cuando dices, ¿qué? Cuando a una persona, yo creo que ansiosa, le dices eso, te va a decir, no, yo es que no, es una enfermedad, ¿no? Es algo que... Pero cuando realmente se va dando cuenta de dónde viene, o le cambias ese chip de sacarlo de ese estado en el que está, que la programación neurolingüística también tiene muchas técnicas para sacarte del estado en el que estás, porque es tema de trabajar con el cerebro, con lo que le dices, o sea, neuro acá arriba del cerebro, lingüístico, o sea, con lo que estás diciendo, las palabras que usas. Así es. Entonces, imagínate que yo creo que todos en nuestra vida practicamos la programación neurolingüística, nos estamos programando, ya sea para cosas buenas o para cosas malas. O sea, nos podemos estar programando para decir que esto va a ser un fracaso, no lo voy a lograr, ni al caso, ya a mi edad, o sea, todo lo que nos decimos y nos estamos programando con esas frases que decimos todos los días. Cuando lo haces consciente y dices, a ver, si mejor quiero otros resultados y sentirme diferente, ¿qué me tendría que estar diciendo? Y es cuando te pones a trabajar en ello, ¿no? Así es. ¿Cómo empezaste, Pauni, de manera personal, cómo empezaste a darte cuenta de esa manera de pensar que no te estaba funcionando, ¿no? Este sobrepensar, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué características hubo que a lo mejor dijiste, ay, esto ya, no sé qué me está pasando, se me está saliendo de control, inclusive me duele la cabeza, no sé? O sea, ¿cómo lo viviste, cómo te diste cuenta y cómo hiciste esa transición? ¿Fue fácil, no fue fácil? Ok, sí, me di cuenta de lo que cambiaba, obviamente, porque había una sensación como de tristeza y a la vez de culpa de ciertas cosas, ¿no? Y una situación en específico. Pero el querer que, no sé, llegaba de trabajar, comía y mejor me quería dormir. ¿Por qué? Porque yo no podía con la cabeza. O sea, todo lo que me estaba sobreanalizando acerca de esa situación que estaba experimentando o viviendo, me cansaba. Entonces yo anímicamente cansada, como si no hubiera descansado al momento de dormir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería? Quería comer y mejor irme a dormir porque según yo dormida, pues ya dejas de pensar, ¿no? Entonces, cuando me descubrí haciendo esto, ya por algunos días dije, a ver, ¿no será esto depresión? O algo por el estilo, porque nunca me había sucedido. Entonces, ¿por qué nada más quiero estar dormida? Entonces, sí me alerté, ya fue cuando esta parte de recurrir a un especialista, un psicólogo y todo, ¿no? Entonces, cuando te hablan de esta manera donde te hacen reconocer que uno mismo es el que a través de lo que estamos pensando o de cómo estamos actuando, nos estamos generando esa realidad. Entonces, creo que eso fue como la parte de distinguir, ¿no? De distinguir qué era eso. Sí fue complicado, pero a la vez, ¿sabes? Que tenía como como sí quería salir de ahí. Yo creo que es lo que yo a veces hablo con las personas con las que trabajo, que les digo, el primer paso es que quieras salir de ahí. Que esta situación que traes la quieras salir de ello, trascender. Porque si no queremos, pues ahí podemos estar, ¿no? Y también se puede ir al victimismo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil echarle la culpa al externo, a la situación, a las personas, al mundo y echarle la culpa a medio mundo, ¿no? Entonces, cuando o sea, que me empezaron a caer como estos 20s y la manera en que me hablaban, yo decía, a mí me gusta que me saquen palabras. Por eso cuando estudié el tema del coaching, yo vi de hecho tú conocemos a una persona de donde estuvimos compartiendo ahí un proyecto
que yo, en un evento de mujeres, que yo veo a esta persona plantada en el escenario y haciendo preguntas así como, ella estaba exponiendo un tema, ¿no? Pero de repente hacía preguntas que nos tenía todo el público, a todas las mujeres como, sí, no, sí es cierto, no, o sea, reflexionando cada quien, y yo dije, wow, yo quiero, no sé qué es, pero yo quiero hacer eso que ella hace. Sí. Después me enteré que era el tema como del coaching y todo, el formular ciertas preguntas, ¿no? Para que la persona pueda sacar esa información que ya está dentro de uno. Entonces, cuando lo empecé a experimentar primero con el psicólogo, dije, me gusta. O sea, sí sufro, sí lloro y me enfrenta y me topa con la realidad, pero digo, me gusta, digo, sí, está bien, háblenme así, ¿no? Entonces, creo que fue eso, sino... Claro que no vamos a mentirle a las personas, no es fácil porque te enfrentas, después salen más cosas, ¿no? Del por qué a lo mejor yo reaccionaba de esa manera, por qué lo estaba sintiendo así, qué heridas me estaba tocando, y ya de ahí empecé a descubrir mucho más cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que esta parte importante es el querer, entonces, y responsabilizarte de tus cosas, ¿no? Y ahora sí que no darle el poder o cederle ni a las situaciones, ni a las personas, las circunstancias, nada, o sea, tú tienes que verte primero, ¿por qué? Porque estoy reaccionando yo así ante esto, que a lo mejor a Cintia también le está pasando, y ¿por qué ella no reacciona así? ¿No? Ahí está el meollo del asunto que te hace reflexionar. ¿Por qué si a la otra persona no le pasa o no siente lo mismo que yo ante una situación? Entonces hay que buscarle, ¿no? Así es. Y cómo, o sea, como inicias compartiéndonos esto, precisamente tiene que ver con el autoconocimiento, porque te diste cuenta en unos días que algo estaba pasando contigo porque tú no eras así, habitualmente no eras así. Y de ahí te llevaste a una solución, desde la responsabilidad, ¿no? Como de, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Yo no soy así, esto no me está gustando, voy a ir a terapia para descubrir qué está pasando, y entonces al asistir, escucho que mencionas como de una manera de hablarte que te apoya a darte cuenta, y creo que esa parte es la confrontación, ¿no? Sí, sí, a mí me encantaba. Claro. Pero me encanta todavía. De hecho, cuando estaba formándome como terapeuta, como psicóloga, algo que yo decía como alumna es, yo jamás voy a confrontar, que yo no quiero lastimar a mi paciente, ¿no? Ay, no lo quiero lastimar porque no lo voy a confrontar. Y en un diplomado que tomé con María Zavala, justo de habilidades psicoterapéuticas, una habilidad era la confrontación. Entonces nos dejó de tarea practicar con una compañera, y estábamos en la práctica y le dije, es que yo soy malísima para confrontar, le dije, ¿no? Y empezó a hablarme de su tema, y entonces yo empecé a aplicar la confrontación, pero según para mí eso no era confrontación. Y me dice, es que no inventes, ¿por qué dijiste que no eres buena confrontando? Me confrontaste y me quedé como con el ojito así de... ¿No? Porque es ese... solamente me retroalimentaste lo que yo te dije, y cuando lo escuché fue como, ay, güey, ¿no? Y en ocasiones se cree que la confrontación es que te hablen agresivamente y ya. No. Y no. O sea, realmente no son, digo, hay quienes sí lo hacen, hay quienes hablan de una manera agresiva y confrontan de una manera agresiva. Y hay que saber hacerlo, ¿no? Hay personas que lo hacen también súper bien, me ha tocado, pero sí hay personas que no me gusta mucho cómo llevan esa parte de hacerlo como agresivo, ¿no? Y te lo digo así porque me tocó estar en unos, pues, como seminario de liderazgo personal, que el segundo de ellos, eran 5, eran unas confrontaciones, o sea, fuertes, así de que te vas a dejar de hacer güey porque te vas a dejar de hacer güey, pues, ¿no? Pero era, o sea, desde mi perspectiva, ahora, como yo trabajo, ¿no? La psicoterapia, no eran necesarias, pues, porque salíamos de ahí deshechas a nuestra casa, ahí con nuestra familia, ¿y quién nos iba a acompañar? O sea, íbamos de verdad súper movidos y movidas todos. Hay quienes se salieron por esas confrontaciones así de agresivas. Para mí es una manera de violentar un proceso, y a su vez hay a quien le funciona. Por eso digo, a lo mejor, porque sí conozco gente que dice, a mí háblenme feo, ¿no? A mí háblame duro para aprender. Pues bueno, sí te sirve. Pero también es conocer estas personalidades, ¿no? Y saber qué técnica adecuada utilizar en ciertas cosas, porque no para todo sirve, no siempre te sirve, o sea, para otras cosas sí no tienes que utilizarla, y sí, aparte yo creo que el tema esto de confrontarte, en ocasiones también cuando utilizan
lo mismo que acabas de decir tú, como este feedback de, entonces dices que, y lo dicen, ¿no? Y tú, no, bueno, así no, sino que y quieres cambiarle, ¿no? Sí. Porque, y te dicen, tú dijiste eso. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de cómo hablamos. Es lo que digo, o sea, nos estamos programando a veces o para el fracaso o para el éxito. Entonces, bien importante cuidar esas palabras que estamos utilizando, porque te digo, como lo menciona el libro, o sea, ese poder es tuyo. Ese poder es tuyo de crear realmente esa realidad. Y comenzaste el programa diciendo algo acerca como de que en ocasiones escuchamos todo eso, se nos hace tan trillado. Frases bien trilladas de que tus pensamientos crean tu realidad. Cosas de estas, ¿no? Entonces, pero cuando lo conoces y desde la ciencia que te digo del tema del cerebro, es que sí es cierto. Es que sí es cierto. Cuando tú comprendes que todo lo que le estás diciendo a tu cerebro, el cerebro está diciendo sí, haz de cuenta como estoy, sí a tus órdenes, sí a tus órdenes. Y lo que hace es como también hablar de este poder del enfoque, ¿no? Enfocarse en su alrededor para decir, a ver, esto que me está diciendo Pauni, digo, si le ponemos nombre al cerebro, si le ponemos voz al cerebro, dice, oye, esto que me está diciendo Pauni o esto que me está diciendo Cintia, ¿en dónde lo veo para validarlo? Entonces lo busca. Y esa realidad te la estás creando tú. ¿Por qué no lo está viendo otra persona que está siendo exitosa? Así es. Porque todo lo que te dices te lleva a realmente buscarlo y encontrarlo. Y es cuando te dicen, se está creando tu realidad. Cuando llevas todas estas palabras, esas frases que son como muy trilladas para mucho, pero las llevas a fondo y le encuentras realmente el por qué está diseñada esa frase así, la dicen muchas personas, te quedas, ok, wow. O sea, van más allá de nada más decir, tú tienes el poder de crear tu realidad. No se queda ahí. Exacto, no se queda ahí. Es una frase, el poder lo tienes tú, tan profunda, que yo siempre le digo esto a mis pacientes, a ver, vamos a irnos más profundo, ¿no? Con esto que estamos leyendo, con esto que estamos escuchando. Porque recuerdo en una sesión terapéutica que yo estaba como paciente, estaba yo en mi victimez, ¿no? Platicándole a mi terapeuta. No, es que él, no sé qué, así en mi victimez, plena victimez. Y me confronta, ¿no? Muy bonito, me confronta bien bonito. Que cuando me lo recibo, me quedo callada y luego... Le dije, y sonreí. Antes, o sea, sesiones atrás, yo era... ¿no? Uy, ¿por qué me dice esto? ¿No? Claro. Porque no me estaba dejando ser víctima, ¿no? Claro. Entonces, en esta ocasión fue como, sonreí y me dice, ¿qué pasa? Le digo, es que me encanta porque entonces yo tengo el poder, yo tengo el control, yo tengo el manejo de eso, yo puedo hacer que deje de suceder, ¿no? Y eso, de verdad, digo, vuelvo al tema, realmente creerme que yo tengo el poder de todo en mi vida, que claro, también hay situaciones adversas, pero qué padre que tengo el poder de responder ante esas situaciones adversas, de que cualquier cosa que me suceda, cualquier cosa que yo elija hacer, ¿no? O que me pase, yo tengo el poder de decidir cómo lo tomo, cómo lo proceso. Si lo estoy procesando, me está doliendo, me estoy enojando y tengo emociones que no me encantan, entonces me pregunto, ¿qué me está pasando? Porque esta situación me está llevando a reaccionar así, de esta manera, a pensar de esta manera y a sentirme así. O sea, reacción, pensamiento y emoción, ¿no? Sí, entonces, la formulita. Exacto. Entonces, en este sentido, poderme preguntar eso es llevarme a la introspección, al autoconocimiento y decir, ¿y es real? Esa es otra. O sea, cuestionar el pensamiento. Bueno, ahorita, es que dijiste otra cosa que también quiero retomar para ver si no se me olvida. Pero ahorita que dijiste el retomar, ¿no? Y decir, ¿es real esto que estoy pensando? Porque muchas veces esos pensamientos catastróficos que traemos en la cabeza ni siquiera han sucedido. No. Y ni van a suceder. Entonces, ¿qué te está generando? Ansiedad o... culpa, ansiedad, tristeza, esta vergüenza. O a veces vienen de creencias que son familiares. Por ejemplo, es que yo desde pequeño he escuchado que me dicen, no, claro, tú no vas a poder. O no, claro, eso tú no naciste para eso. O sea, cositas de esas, ¿no? Entonces tú te las quedas y te las sigues repitiendo. Entonces,
cuando llegan personas y que trabajo con ellos más hacia el tema ese de los pensamientos, o sea, que sacan un listón, ¿no? de todo esto que te impide, que son las creencias limitantes, ¿no? De decir, a ver, ¿cuáles de esto que acabas de escribir es tuyo? O sea, tú lo crees realmente. ¿Y qué otras las escuchaste o fueron instauradas por tus papás, por la escuela? Porque también, o sea, en la escuela los maestros somos alguien importante para esos niños que en su momento dijimos algo y ahí se les quedó grabado. Entonces se les instaura esa creencia, ¿no? Entonces, cuando empiezan a identificar, bueno, no es que la escuela me decía la maestra esto. Bueno, no, es que pues mi papá era el que me decía que, pero no, yo no lo creo así, yo siento que sí puedo, pero me habían dicho. O en la familia siempre ha sido así, ¿no? Entonces, cuando empiezas a identificar y decir, ¿cuáles creencias realmente son reales? ¿Cuáles son imaginarias? ¿Cuáles me estoy inventando? ¿Cuáles son heredadas? Ahí también descubres mucho, o sea, mucho. Sí, y ahorita que tocaste este tema, ay, me encanta, porque hay creencias, esto que mencionabas ahorita de los pensamientos heredados o aprendidos en diferentes áreas de nuestra vida, en la escuela, en la familia, ya se convierten en pensamientos automáticos. Y digo, ¿qué no aprendimos de alguien más? Pues todo. O sea, la verdad es que la manera en la que pensamos lo aprendimos o sea, desde que nacemos y empezamos a ser conscientes, racionales, ¿no? Pero empezar a cuestionar lo que pienso. Y yo me considero desde niña, súper crítica, pues es analítica y crítica, como, a ver, ¿pero por qué? Y pregunto, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Pero por qué? Y eso me llevaba, claro, a ser fastidiosa para otras personas, ¿no? Ay, qué fastidio, todo pregunta, porque sí, ya, ¿no? Y yo decía, no, pero es que a mí no me late eso que me están diciendo. Conmigo no resuena eso que me está... ¿Y por qué tengo que hacer eso que me están diciendo, no? Porque y es cuando suena la rebelde, ¿no? Ajá, sí. Y ahí, de pequeño o de adolescente, eres la rebelde porque te sales de lo que debería de. Y ahí vienen esas ideas de la familia o comentarios que te dicen como de, ay, tú no debiste de haber nacido en esta familia porque pues, eres muy diferente a todos nosotros, ¿no? O a todas nosotras. Y tu manera de pensar está medio rara y o sea, ese rechazo que hay, claro, ¿no? Y en ese sentido, crezco con eso, y yo creo que la mayoría crecemos con eso, hasta que llegamos a un punto, yo amaba mi rebeldía. Y la amo todavía. Pero amaba tanto mi rebeldía que de verdad era una rebelde sin causa, a veces sin causa, a veces con causa. La mayor parte del tiempo la causa era para mí. Era tu ganancia. Sí, era mi ganancia, claro. ¿No? Claro. Entonces, pero pues claro que me llevaba a conflictuarme. Ahora, para no perderme del tema o del punto que quiero exponer esto es que todos estos pensamientos ya después eran automáticos, ya después era reactiva. Así es. Porque sí, ya era la rebelde sin causa. Hasta que esa actitud, esa manera de ser, ya no me funcionó. Ya no me funcionaba. Y empecé a darme cuenta que esas creencias que yo tenía de cómo yo debía de ser la rebelde y ya no me estaba funcionando y se había convertido en una creencia limitante. Lo que alguna vez fue una creencia que me impulsó y que me llevó a conseguir lo que yo quería, de pronto empezó a ser limitante. Y eso está bien interesante también, ¿no? Sí, es como vamos cambiando y cómo para unas cosas nos sirve pensar de cierta manera en alguna etapa de nuestra vida y ya en otra pues ya no. O como o como a veces nos sirve el estar en el victimismo en algún momento de la vida y en otra dices, ay no, qué flojera, o sea, porque estaba así, ¿no? Sí. Pero sí es esta parte de serte consciente. Y otra cosa que habías dicho que dije, no se me vaya a olvidar, es cuando comentas que tú tienes ese poder de salir de la situación o de sentirte de una manera distinta. Sí. Y sí es así. Entonces, cuando tú te estás sintiendo de cierta manera o estás reaccionando de cierta manera, pero ya te empiezas a cuestionar a ti, no a nadie más, o sea, a ti. Saber por qué. ¿Por qué me está sirviendo ser esta rebelde sin causa, no? ¿Qué otras cosas a lo mejor o estoy alimentando o estoy escondiendo o no quiero ver o es una manera de defenderme? ¿Cuántas personas no hay que las ven y dicen, no, es que es bien picuda, ¿no? No te metas con ella porque cuando en el fondo no, es su barrera, ¿no? Es utilizar. Entonces, tú tienes ese poder de decir, ya no lo quiero hacer de esta manera. Y me acuerdo que en una certificación decían que nosotros no somos, o sea, nosotros nos comportamos.
porque el comportamiento sí lo podíamos cambiar. Ajá. Entonces ya no te funciona decir, es que yo así soy. ¿Cuántas personas han dicho eso? O sea, con esa parte, Ay, es que así soy yo. ajá. Y ya es la justificación. Ya seas el enojón, el explosivo, Sí. el que no es empático, Ajá. el que es grosero al momento de contestarte o hiriente. El O sea que se deja, ¿no? El que se deja. Hola, yo. Así era. Hola, hola, yo, mi yo de antes. Sí, Ajá. porque sí, ya a mí me Sí. costaba mucho esta parte de la confrontación, ¿no? De ser. Entonces yo decía, ay, es que soy bien, bien sensible, soy bien Sí. sentimental, cuando te das cuenta de que, a ver, no eres, te Ajá. comportas. Ajá. Y tú por algo estás decidiendo comportarte Sí. así. Si decidieras comportarte de otra manera, y es entonces tienes esa Ajá. decisión, tienes ese poder de hacer las cosas Sí. diferentes. Me Es lo que- encantó esto también. Es que todo me encanta al escucharte. Ya sabes que nuestras Sí. charlas son Uy, bien no. deliciosas. Sí. Las disfruto mucho porque... Tuviéramos tantos podcasts, ¿verdad? Ay, sí, ahorita, De hombre. nuestras charlas de café. Sí. Somos intensas. Oye, vamos a abrir un canal para empezar a tener estas charlas. ¿Qué te parece? Sí, literal. Te perdí de 15 de media hora, Ándale, pero ándale. temas profundos de qué nos dimos cuenta en la semana, ¿no? Ajá, sí, porque yo también disfruto, y te lo he dicho, ¿no? Disfruto Sí. platicar contigo, y pues ahorita en este Sí. espacio, pues mejor. Y ahorita que digo, tomando esto que dices de cómo el poder tener vaya, el poder sobre nuestro pensamiento, sobre la conciencia del pensamiento que estamos teniendo, nos lleva a darnos cuenta no únicamente, claro, oye, es que yo así soy, ajá, o alguien me dijo que así era, pero a mí me gusta, pues, está bien Exacto. que así seas, pero a ver, necesitamos platicar, Ajá. porque en esta relación no se vale decir así soy. Sí, Ujú. así es. No se vale, porque, ok, si tú quieres ser así, está perfecto, pero entonces yo voy a marcar mis límites para que no siga siendo así. Y eso es parte de la responsabilidad que mencionabas, porque tocabas un tema de la victimez, que es echarle la culpa al otro. Ajá. Es que cuando él me hace, cuando él me dice, cuando dijo, lo que sea, como actuó. Entonces, esa parte, cuando nosotros la recibimos y nos genera algo, cualquier emoción, o nos hace sentir, lo que te lleva a preguntarte, a ver, ¿por qué me movió esto que me dijo esta persona? Así es. Eso ya tiene que ver conmigo. Sí, claro. Porque si lo dijo, es porque yo tengo una herida abierta que es mía, ajá, y que las palabras del otro, pues, le entraron. Claro. ¿No? Pero la herida es mía. Entonces, ¿qué hace esta herida aquí? ¿De dónde? ¿Desde cuándo? ¿Y quién la puso? ¿Y cómo me la quito? Sí. ¿No? Para que cuando el otro me vuelva a decir algo, pues ya pues se me resbale y tiene que ver con él y punto, ¿no? Así es. Puedo poner un límite, ¿sabes qué? A mí no me gusta llevarme de esta manera, no me gusta escuchar esto. Pero desde ahí ya tenemos el poder de transformar esa relación. Sí, y hablando ahorita que retomaste el tema de la relación, o sea, ¿cuántas personas no, a lo mejor tú que eres psicóloga o que te llegan, el llegar que tienen una relación, a lo mejor en el que no precisamente haya golpes, pero sí hay esta como violencia verbal o no están bien, ¿no? O sea, psicológica. Sí. Y decir, bueno, pero ¿tú por qué decides seguir ahí? Ajá. Si te estás dando cuenta que no está bien, ¿no? Ajá. Entonces también tú tienes ese poder de decisión. Entonces, cuando te regresas esa responsabilidad y ese poder de decirles, bueno, si tú quieres seguir así, está muy bien, porque Sí. pues eso es lo que tú estás decidiendo. Sí. Cuando les dices esa palabra, dices, no, porque es casi, no, me tocó. Ajá. Me tocó esta Sí. relación. Me tocó este matrimonio. ¿Por qué? Porque es el querer Ajá. mejor estar en la victimez Ajá. y estarme quejando en lugar de estar actuando, de estar ejerciendo mi Sí. poder y de cambiar las cosas. Híjole, ahorita que decías esto, me recordé, y pues trabajé para el sistema educativo, ¿no? Ah, ok. Trabajaba con maestras y entonces la directora siempre es como que la mal vista, no sé Sí. por qué, pero la Ash es Pues la directora, sí, ¿no? Pues es que también ejerce un tema de poder, de Sí, liderazgo y que a claro. muchos no nos gusta a veces el Ajá. acatar, ¿no? Sí. Ciertas reglas también. Y yo llego a este jardín de niños, trabajaba en un jardín de niños, y escuchaba quejarse de la directora, ¿no? A las maestras y así. Y yo, ¿pero por qué se quejan de ella? Y cuando yo la conozco y veo cómo es, Claro. y pues la conozco, o sea, para nada me enganché. Esa es Ella otra tenía cosa. su personalidad, yo la comprendí, vi cómo me podía adaptar, vi qué relación podía generar con ella, qué tipo de relación, cómo hablar, todo, ¿no? Y fue algo tan padre que yo cuando escuchaba a las maestras diciendo, no todas, pero algunas sí, La mayoría. oye, es que fulanita, ¿no? Y yo así de,
no, conmigo no, ¿no? O bueno, es que ella es así porque así es, le funciona y está bien, pero yo ahí sí no me enganchaba, porque no tenía nada abierto, ¿no? En ese sentido. Entonces, poder interpretar lo que me están diciendo de alguien, no hacer un juicio porque alguien me lo esté diciendo y ya, porque tendemos a eso también, a tomar los pensamientos del otro sobre alguien, ¿no? Sí. Entonces, no, a ver, esto es lo que... Y que cuando ya nos dicen, esta persona es así, ya la ves con esos ojos y es lo que tiene que ver que te decía hace rato en cómo ves tu entorno, ¿no? Sí. Si ya te dijeron, te van a decir, sí, así es. Entonces, Sí. Así no es. juzgar. Ajá, no juzgar, no, si te lo dijeron, si alguien te dijo que una persona era de tal manera, pues date la oportunidad de conocerla tú, porque yo siempre le digo eso a mis pacientes también, el que esa persona sea así con otra persona no quiere decir que contigo va a ser así, Ajá, también. porque eres otra persona completamente diferente que tal vez le llegue y se relacione de una manera, vuelvo a repetir, diferente a la otra persona que te está comentando, hablando mal, ¿no? De ella. Entonces, poderte relacionar así, ir a espacios así, checando ese pensamiento también de, ay, voy a ir a tal lugar, ay, pero y si, ¿no? Ay, y si sí. y qué van a decir, y me van a criticar, o que me O va a pongo, estar cierta persona que no me... o va a estar cierta persona que me dijeron, etcétera, y ya estar en ese espacio sin juicio, permitirte ir sin expectativa, que yo siempre, honestamente, yo siempre tengo expectativa, pero no me genero una expectativa como rígida, sino que mi expectativa es esta, pero voy a esperar lo que sea, ¿no? Porque tengo la capacidad de responder. Quien no tiene la capacidad de responder, creo yo, es quien se genera personalidades rígidas, maneras de ser rígidas, que tiene que ver con los pensamientos. Que lo que piensas acerca de las cosas, pues, de eso que está sucediendo o lo que piensas que va a suceder. Y con el control, ¿no? Hablando sobre el control. Sí, ¿por qué? Porque entonces, si yo soy una persona que controlo las cosas precisamente, pues ¿qué me da el control? Seguridad. Sí, entonces, trato de controlar el entorno, mis pensamientos. Voy a llegar y va a pasar esto. Ya lo decidí o ya lo decreté. Estás decretando. Llegas y sucede en muchas ocasiones y ok, ya sé cómo responder aquí, ¿no? Desde esta rigidez, porque pues ya sabía que iba a pasar hasta acá el ego, ¿no? Lo sabía. Lo sabía. Pero cuando no, las personas se molestan, se enojan. Cuando algo no sucede como su estructura que se hicieron, lo dictaminó. Y yo ahí siempre digo, ¿qué lleva a una persona a ser rígida y no a ser flexible? Muy probablemente no es juzgándolas para nada, es una manera de accionar por algo, pero creo que tiene mucho que ver con el no saber de qué otra manera actuar. Sí, y ese podría ser otro tema después. Sí. Porque también o sea, damos ahora sí que lo que tenemos dentro, lo que hemos experimentado. Yo no puedo dar otra cosa que yo no haya experimentado anteriormente, ¿no? Sí, y ese es un tema para hablar también. Y ahorita que hablas en cuanto a las relaciones, o sea, no relaciones de pareja, sino cómo te relacionas con las personas, también tenemos ese poder de quitarle el poder a las personas de hacernos sentir mal. Sí. Porque a veces nosotros cedemos ese poder. Sí. Y también otra, no me acuerdo quién lo dice, pero es un autor o algo que es... No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Exactamente. O sea, no es eso que te pasa. Yo cómo estoy reaccionando y por qué estoy reaccionando a esto que me pasa. Porque las personas hacen cosas, no nos hacen. Cuando yo aprendí eso también, porque esa era parte del victimismo que traía, de que es que no, sí me hicieron y me hacen sentir así. No. O sea, cuando entiendes que las personas hacemos y hacen cosas, pero independientemente ya el otro también lo recibe de otra manera, ¿no? Yo lo interpreto, que también ese es otro tema bien padre de cómo interpretamos acerca de pues todo el bagaje que hemos tenido, ¿no? O aprendido. Y puede ser que yo sea reactiva o que sea pasiva, que diga, no, pues, o sea, y lo acepto, ¿no? Y es cuando también pues ejercen ese poder sobre ti. ¿No? Sí. Híjole, esto es un tema muy común. O sea, ¿cómo le das, porque es responsabilidad, cómo le das el poder al otro de ejercer ese poder sobre ti? Sí. Porque tú le das el poder al otro. Y tan es así con decisiones como, ¿a dónde vamos? A donde tú quieras, ¿no?
Y luego, uy, ¿por qué tuvimos que venir aquí? Pues porque tú le dijiste. Exacto. Claro, así lo dijiste, así lo decís. Con situaciones como esa y con otras situaciones también, que lo decía, no me acuerdo si lo decía una paciente hace poco o estaba hablando con alguien, pero decía, lo más peligroso es una persona pasiva-agresiva, porque tú no te das cuenta cuando están siendo agresivas contigo, ¿no? Desde esa pasividad no te das cuenta que una persona está siendo pasiva-agresiva o que te está manipulando. Y en cambio, una persona que es agresiva y lo dice y le sale la agresión, pues te das cuenta y dices, hey, espérate tantito, ¿no? Claro. Pero cuando alguien no te das cuenta y dices, ajá, y lo integras y te lo quedas, y entonces ya tiene poder sobre ti lo que el otro te está diciendo. Y en serio, hay muchísimas personas. Yo no me considero ya de esas. Todavía sí me pasa. Afortunadamente tengo a mi terapeuta que me dice, hey, eso se escucha así. Sí, es cierto, ¿verdad? Es verdad. Pero ya, gracias al proceso que tengo, al trabajo interior y al personal que tengo, ya puedo decir, esto que me está diciendo esta persona es pasivo-agresivo o es manipulación. Suena eso y se siente como eso. Claro. ¿No? Se siente. Retomando también el tema de las relaciones y de las creencias o los pensamientos. Hay pensamientos que no sabemos si son reales como tal, ¿no? Voy a poner un ejemplo, el cielo. Creer en el cielo, creer en el infierno, creer en los extraterrestres, creer en cosas que tal vez no podemos comprobar de una manera como física. Tangible. Tangible, exacto. Hay quienes dirán científica, y aún así pensar en eso nos apoya, ¿no? No necesariamente un pensamiento o una idea tiene que ser real porque lo pudiste oler, saborear, tocar, ¿no? No, hay pensamientos que sí. Odín Duperón le llama pensamientos mágicos pendejos, ¿no? Sí. Pero para mí, algunos pensamientos mágicos pendejos no son pendejos, porque apoyan a la persona. Así es. En su propio proceso. Apoya a creer en algo, ¿no? Es que a mí me apoya eso, creer en el cielo, creer en las vidas pasadas, creer en el karma. Y hay quienes dicen, no, yo no creo en eso no existe, ¿no? ¿Les apoya? Ok. ¿No les apoya? Va. Pero sí, creo que esto parte de centrarnos en, y para cerrar el tema, es lo que te da poder, ¿no? Ese pensamiento, si te da poder, tómalo, quédatelo, siempre y cuando, y ahí sí voy a hacer énfasis, no afecte a otros, ¿no? De hecho, el libro, ahorita que dices eso, y como dices para ir cerrando, tiene un eslogan que dice, conoce la magia que llevas dentro. Sí. Y ese conocer la magia que llevas dentro, yo lo interpreto, o lo quise interpretar como tu autoconocimiento. O sea, porque dentro de ti, o sea, está ese poder. Mientras tú te conoces, más poder tienes. Y no hablo de poder para ejercer sobre otras personas de manera mala, no. Pero sí ese poder que a ti te conviene y a ti te lleva a lograr cosas buenas. Pues. Entonces, al ponerle al libro esto de conoce la magia que llevas dentro, es invitarte al autoconocimiento. O sea, conócete y verás, porque de repente pudiera pensar que es magia. ¿no? Así es. Es magia porque no lo vemos, pero sucede y es como todo esto que te dije del cerebro, dices, bueno, el cerebro no habla, pero créeme que a veces sentiríamos que sí, o sea, y que es otra personita que está ahí a veces como estas vocecitas, ¿no? Que el bien y el malo que te están diciendo, como te las quieras imaginar, pero sí a veces cosas que hacemos, los resultados que tenemos, dices, oye, si nada más cambié la forma de decir las cosas. Y qué chistoso, porque ya esta semana me sucedió esto. Entonces, a veces es como, wow, la magia, ¿no? Pero es lo que estás creando. ¿No? Es lo que estás creando, exactamente. Somos lo que pensamos. El resultado de nuestras acciones tiene que ver con la manera en la que pensamos. Y me encantó ahorita que llevabas que este libro tiene una invitación al viaje interior, a conectar con esta magia que hay en ti. Y justo la imagen, no sé si se alcanza a ver por aquí, por acá. Es una monita, es una mujer, con los ojos cerrados, y yo veo que está aquí su mano, ¿no? Como en la parte de la voz, y me encanta pues conectar con tu voz interior, ¿no?
que tiene que ver con los pensamientos. Entonces, claro. Tienen que comprar este libro, de verdad, tienen que, ahí sí voy a decir, tienen que ir a comprarlo. ¿Dónde lo podemos conseguir, Pauni? Si son de Ensenada, que es de donde estamos transmitiendo ahorita, está en una librería que se llama, ¿puedo decir? Sí, claro, adelante. Luego les pasamos a cobrar ahí. Se llama Tecnilibros, está en las 2 sucursales, está ahí en físico, y también ya lo pueden encontrar en Amazon. Sí, así ponen el nombre, el poder lo tienes tú, y le ponen mi nombre, que es Pauni Cermeño. Les va a aparecer, y pues ya ahorita ya tienen visualizada la portada para que sepan cuál es. Y en Amazon también está en versión digital y está en versión también en físico, que te lo pueden enviar a tu casa. Excelente. Ay, pues muchísimas gracias, Pauni. Yo voy a seguir leyendo este libro porque, como hablábamos, ¿no? Vamos cambiando, vamos cambiando, vamos creciendo. Y al leer un libro, es como ves una película y la ves la segunda vez y ves otras cosas, ¿no? Sí. Y leer este libro en diferentes etapas de mi vida me ha traído mucha bendición, mucho crecimiento y mucho aprendizaje. Muchísimas gracias. Qué bonito. Pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a estar más seguido, vamos a traer otros temas. Y bueno, espero que ustedes también lo disfruten como yo disfruté hoy a Pauni. Gracias. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Sí. Chao.